Hola, soy Nico Estegiano y me alegra verlos del otro lado para un nuevo tutorial. En este caso vamos a estar hablando de cómo lograr voces presentes, súper nítidas, súper cristalinas, pero ojo, sí, controladas. Para esta tarea vamos a utilizar dos herramientas. En este caso vamos a usar dos plugins. Un plugin de ecualización y por otro lado un plugin de de-easer. Aquellos que no sepan qué es un de-easer, tranquilos, ya lo vamos a ver ahí. Bueno, como ya saben, siempre se suscriben, le ponen me gusta, comenten abajo todas las dudas que tengan, así las resolvemos y logran mezclas, voces y todo lo que sea lo más profesionalmente posible. Bien, vamos allá. Les traje nuevamente al artista español 7 con su tema Llámame 7, que es un tema que estuvimos trabajando anteriormente y es el ejemplo perfecto para poder trabajar estas voces. Lo que ustedes están viendo en rojo son las voces principales, lo naranja son los coros y los azules es el doubler. Paréntesis acá, para aquellos que no sepan cómo hacer la técnica del doubler, les dejo acá arriba el video de cómo mezclar a nivel profesional, que está ahí bien explicado. Y por otro lado también decirles que esta técnica funciona con cualquier multipista, ya sea Fruity Loops, Pro Tools, Ableton, Studio One, Reaper, el que sea. Sirve siempre que sigan estos pasos. Lo que voy a hacer es enseñarles la técnica y luego la vamos a aplicar en una cadena de audio en la práctica como haríamos con cualquier voz. Vamos ahí. Bueno, vamos a escuchar el track. Dinero no me falta, con poco tengo bastante. La salud y la familia son lo único importante. Hay que saber ponerse en los pies del caminante. Cuando caigo no me rindo, levanto y sigo adelante. Bueno, es una voz súper rap, hip hop, está buenísima. Lo que primero vamos a hacer es poner nuestro ecualizador. Como ustedes pueden ver también acá en la sesión, yo envío estas voces a un canal o a un grupo que se llama Vox, el grupo estéreo, y acá es donde yo aplico los plugins. Vamos a poner un ecualizador, vamos a utilizar el EQ de Waves. Ustedes pueden utilizar el que quieran, es simplemente un ecualizador. Y lo primero que voy a hacer es, voy a poner un low cut para cortar un poquito los rumbles de graves. Voy a levantar acá un poquito. Dinero no me falta. Ahí me va gustando. Lo que yo hago, como en este caso es una voz bastante agresiva, voy a cortar un poquito en los 3000 Hz, en los 3K, para que ustedes sepan que ahí está la agresividad de la voz o la presencia más rígida. Y ahora sí, lo que voy a hacer es boostear o incrementar las frecuencias en la parte aguda. Bien, escuchemos antes y después. Dinero no me falta, con poco tengo bastante. La salud y la familia son lo único importante. Hay que saber ponerse en los pies del caminante. Cuando caigo no me rindo, levanto y sigo adelante. La verdad que se limpió un montón y la voz está sonando cada vez más nítida. Ahora vamos a utilizar la segunda herramienta, que va a ser, como ya les dije, el de-easer. El de-easer es básicamente un compresor o un ecualizador dinámico en la banda de frecuencia que nosotros le decimos que actúe. Más o menos algo así. Más o menos algo así. Vamos a ver los parámetros del de-easer. Como pueden ver aquí, todos los de-easer son iguales y funcionan exactamente iguales. Por ahí cambian los nombres, pero es básicamente lo mismo. Todos tienen un umbral o threshold. Es el que nosotros utilizamos para decirle cuándo empieza a funcionar el de-easer. Y después tenemos la frecuencia, que es a partir de qué frecuencia va a funcionar. En este caso nos da la posibilidad de elegir que funcione desde esta frecuencia en adelante o simplemente en la frecuencia seleccionada. Y además tenemos lo que es el monitor, que nos permite escuchar qué está haciendo el de-easer. Por ejemplo, vamos a poner en solo la voz. Dinero no me falta, con poco tengo bastante. La salud. ¿Se dan cuenta? Lo que hace, escuchamos que está procesando el de-easer. Vamos a activar el de-easer. Dinero no me falta, con poco tengo bastante. La salud y la familia son lo único importante. Hay que saber ponerse. Ahí empezó a agarrar las frecuencias. Pero ¿qué pasa? Está muy agresivo. Es el error que yo veo en muchas producciones de utilizar mal el de-easer. Es decir, seteando el umbral pero no eligiendo bien la frecuencia. Lo que está pasando es que obviamente la frecuencia está muy baja y está agarrando muchísima más información de la que debería de nuestra voz, y por ende lo único que estamos haciendo es volverla a opacar. Entonces lo que vamos a hacer es elegir bien la frecuencia. Fíjense, las S están entre los 7000, 8000, 9000 Hz, así que no sirve de mucho que tengamos una frecuencia de 5500. Vamos a subir y vamos a ver cómo va mejorando. Dinero no me... Fíjense.
Ahí en 7800 está agarrando las heces y no tanto la información que nosotros queremos de los agudos de la voz. Lo que sí voy a bajar un poquito para que no sea tan fuerte el cambio. Salud y la familia son lo único importante. Hay que saber ponerse en los pies. Eso es básicamente. Vamos a ver el antes y el después. Dinero no me falta, con poco tengo bastante. La salud y la familia son lo único importante. Hay que saber ponerse en los pies del caminante. Cuando caigo no me rindo, levanto y sigo adelante. ¿Se dan cuenta cómo la voz gana un montón de nitidez, pero a la vez las heces y todas las frecuencias agudas más agresivas están controladas? Ahora sí vamos a ponerlo en una práctica real. Voy a armar una cadena vocal en donde voy a poner compresores y van a ver que esta herramienta de poner un ecualizador y luego un deesser se puede utilizar más de una vez para poder empujar aún más la nitidez y poder lograr un buen control al mismo tiempo. Fíjense, voy a procesar rápidamente, muy rápido, para que ustedes vean esta voz como si estuviéramos trabajando en una mezcla, para luego notar el antes y el después. Miren. Dinero no me falta, con poco. Voy a agregar antes que nada un compresor. Lo voy a poner primero. Voy a usar un compresor común y corriente, que es el que trae Cubase. Muy rápidamente, simple pero muy necesario. Y lo que voy a volver a hacer es volver a ecualizar, obviamente de distinta manera, ya que no tengo la misma información que tenía antes. Voy a cortar solamente para evitar si quedó algo de frecuencia grave que no necesitemos. Voy a levantar un poquito los Dinero medios, no me falta. pues siento que perdió cuerpo. Voy a volver a cortar en aproximadamente los 3 y pico, un poquitito más agudo que antes, con menos Q, y otra vez levantar, ahora sí, los agudos, no tanto en este caso, lo voy a levantar un poquito menos, una cosa ahí. Dinero no me falta. Ahí me gusta, ahí me gusta. Bien, vamos a volver a poner el deesser para controlar. Obviamente tampoco va a ser en las mismas frecuencias. Dinero no me falta, con poco tengo bastante. La salud y la familia son lo único importante. Hay que saber ponerse en los pies del caminante. Cuando caigo no me rindo, levanto y sigo adelante. Tropecé con varias piedras a lo largo del camino. Bien, este en 24 y en las frecuencias de los 8700 hacia arriba. Y luego pondría nuevamente un compresor para volver a sostener un poco todo esto. Todos estos cambios dinámicos que estamos escuchando. Dinero no me falta, con poco tengo bastante. La salud y la familia son lo único importante. Hay que saber ponerse en los pies del caminante. Cuando caigo no me rindo, levanto y sigo adelante. Tropecé con varias piedras a lo largo del camino, pero... Rápidamente, esto es lo que yo haría en una mezcla. Es nada más que para mostrarles a ustedes la importancia de esta herramienta y para que puedan escuchar el antes y el después. Vamos a escucharlo. Poco tengo bastante, la salud y la familia son lo único importante. Hay que saber ponerse en los pies del caminante. Cuando caigo no me rindo, levanto y sigo adelante. Cambia un montón, como pueden darse cuenta. La voz se pone muchísimo más limpia, más nítida y tiene ese condimento que por ahí nosotros buscamos de que tenga esa presencia y ese brillo que es tan necesario. Pero las heces están muy controladas. Se puede llegar a controlar un poquito mejor, nada más que bueno, yo lo hice súper rápido para mostrarles a ustedes. Vamos a escucharlo con la pista, así vemos la diferencia. Bastante, la salud y la familia son lo único importante. Hay que saber ponerse en los pies del caminante. Cuando caigo no me rindo, levanto y sigo adelante. Bueno, hasta acá, espero que les sirva esta técnica de cómo lograr voces súper nítidas, pero también controladas. Es una herramienta muy buena, hay que usarla con mucho cuidado, hay que hacerlo bien prolijo y delicado. Yo lo hice así súper rápido, pero bueno, es para mostrarle a ustedes. Así que bueno, nada, espero que les haya servido esta técnica y nos vemos la próxima.